Este programa ha sido realizado de manera voluntaria, con base en los propios esfuerzos de sus realizadores y con el apoyo del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, miembro de la Federación Médica Colombiana. Dentro de las líneas del monitoreo de la salud, tenemos una serie dedicada a personas o instituciones que por su experiencia de vida o su ejemplo nos ofrece una oportunidad de rememorar la historia de lo que ha sido la salud de nuestro país y que esos aportes nos permitan irradiar a más personas a que se comprometan con el derecho fundamental a la salud. Les habla Leonardo García Rojas, médico especialista en seguridad y salud del trabajo. Bienvenidos. Hoy hemos seleccionado la vida y obra del doctor Germán Holguín Zamorano, caleño, abogado y economista de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. La primera etapa de su vida se caracterizó por ser un empresario exitoso del sector de la construcción y del campo de la educación superior, al ser también fundador de la Universidad ICESI en el Valle. En 1998 dio el salto al liderar desde la sociedad civil la defensa del derecho fundamental a la salud y en particular al acceso universal de medicamentos esenciales. Ese proceso de investigación, de estudio, de reflexión sobre la normatividad en propiedad intelectual y medicamentos le dio el vuelco a su vida. En palabras suyas, comillas, me encontré con un problema mayor del que muy poco tenía idea y que estaba afectando a la población más vulnerable, cierro comillas, al que le prometió dedicarle el resto de su energía. ¿Y con qué altura lo cumplió? La determinación y pasión puesta por el doctor Germán Holguín Zamorano en el tema de acceso a los medicamentos y la honestidad, tenacidad y lealtad para enfrentar a un enemigo tan poderoso, a las grandes compañías farmacéuticas multinacionales que operan en el mundo, llevó a que el doctor Xavier Seuba, investigador del Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual de la Universidad de Estrasburgo, a catalogarlo como un revolucionario de la salud. Voy con el doctor Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana. Doctor Andia, ¿cuál fue la contribución del doctor Germán Holguín Zamorano al acceso a medicamentos y cuáles fueron esos elementos o características particulares que lo llevaron a lograr unir a diferentes actores sociales en tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional en defensa del derecho fundamental a la salud? Muy bien. Antes de hablar del doctor Germán, yo quisiera decir unas palabras sobre esta sección del monitor. Me parece que es una excelente iniciativa, ya lo dije en la anterior sesión, pero creo que esta tarea es fundamental y, en mi opinión, se parece un poco a un programa interesante de los argentinos que se llama Aprender de Grandes. En este caso, esta iniciativa excelente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá podría titularse Aprender de los Mejores. En ese contexto, me parece excelente que comencemos comentando la vida y obra del doctor Germán Holguín Zamorano. Entonces, me parece excepcional en el sentido de que es una persona que a partir de sus actividades privadas, cuando al parecer tuvo dificultades, él abrazó un ideal que se relaciona con el acceso a los medicamentos e introdujo un tratamiento personal, impuso su sello personal en el sentido de buscar coincidencias con la industria farmacéutica como tal y de esa relación
Independientemente de los detalles que existan de esa relación, por ejemplo, salió el Banco de Medicamentos, que sigue siendo una realidad, aunque obviamente necesita fortalecerse en esta época. Luego, también por sus excelentes relaciones personales, él estableció relaciones estructurales con las organizaciones de la Iglesia, los distintos niveles que tiene el episcopado para este tema, y con las organizaciones de la sociedad civil, o sea, las organizaciones que ahora están, manteniendo su memoria en el Comité de Veeduría Ciudadana. Es decir, Misión Salud, que era la principal organización que él creó, IFARMA, SIMUN, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, la Federación Médica Colombiana, el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana y las organizaciones que los demás actores ya conocen. Entonces, él le introdujo su sello personal y logró cosas muy buenas. En su desarrollo personal de investigación, su libro aún es referente pese a todos los cambios que se han producido. Y su libro es una invitación a conocer, posiblemente sin todo el rigor científico, pero sí con mucha documentación, las prácticas perversas de la industria, especialmente multinacional. Y yo diría que a él se atribuye esta realidad que estamos viendo, en el sentido de que sí hay laboratorios que hacen investigación y respetan normas éticas, pero que los laboratorios que no lo hacen, los laboratorios que convierten eso en un negocio, están con las prácticas perversas que se han evidenciado en la pandemia y en todo lo que es el tratamiento de enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas y el cáncer especialmente. Entonces, él es un visionario de esas percepciones y es, el punto más contundente de su planteamiento es que incluso estudió la posibilidad de iniciar acciones legales para declarar como delitos de lesa humanidad estas prácticas perversas que existen en un sector de la industria farmacéutica. Vamos a tener también dentro del programa la participación de la doctora Ángela Costa. Ella nos va a hacer un reconocimiento de cómo fue su encuentro con el doctor Germán Holguín Zamorano y de toda su experiencia hasta llegar a algo muy importante que fue al ser la directora de Misión Salud una vez fallece Germán, ¿sí? Y Ángela es actualmente profesora investigadora científica de la Universidad ICESI, algo en la cual también Germán tuvo que ver mucho. Y ese vínculo que también hizo con Germán, especialmente en poder acercar a esa Iglesia Católica. Entonces, empecemos, Ángela. Cuéntenos aquí en este programa de homenaje al doctor Germán Holguín Zamorano, ¿cómo fue ese acercamiento suyo por primera vez a Germán? Bueno, pues eso data más o menos de fechas de inicios de 2004 más o menos, a propósito de un momento muy coyuntural, y es las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, recién egresada, hago parte del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, y desde esta instancia fue muy interesante tener la posibilidad de acercamiento a temas de incidencia política. No lo había hecho durante la carrera y es esta instancia gremial que ofrece el espacio de que como químicos farmacéuticos tengamos esa capacidad de aportar en escenarios políticos. Y justo en ese momento, pues Germán estaba iniciando toda una apuesta muy importante
en relación con 2 escenarios de decisión de su vida y de decisión institucional. Uno, el inicio de Misión Salud como fundación y como organización de sociedad civil. Y el 2, pues su apuesta 100% ya de vida hacia favorecer el acceso a medicamentos. Y como apuesta de su vida, pues él en ese momento estaba buscando aliados estratégicos para poder tener también una posible incidencia, un acercamiento hacia decisores de política, hacia escenarios políticos en salud. Y en ese escenario de acuerdo de tratados de libre comercio y en específico el de Estados Unidos, tengo la posibilidad de conocer a esta gran persona que nos acompañó y que fue un firme inspirador para esas causas que a veces desde escenarios gremiales vemos muy lejanas, y es cómo poder llegar a tener la capacidad de incidir en un congreso en Estados Unidos frente a un tratado de libre comercio. Pues Germán era de este talante y de estas capacidades, y convocó a muchas instancias que, aunque diversas, creo que fue él el que permitió que se lograra modificar un protocolo, ¿cierto?, de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y lo hizo ante el escenario de Congreso de Estados Unidos en representación, pues, de diversas organizaciones. No solamente era él como Misión Salud, sino era él en diálogo con agremiaciones como el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, era él en articulación con diferentes organizaciones de sociedad civil, pero también era él con instancias tan de una alta incidencia en Colombia como la Iglesia Católica en Colombia. Ángela, qué rico saber que esa experiencia de haber conocido a Germán arranca de ser usted integrante del Colegio Nacional de Químico Farmacéutico. ¿Por qué? Porque este esfuerzo que estamos haciendo nosotros del Monitor de la Salud también tiene el respaldo de un colegio, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Pero bueno, ampliemos un poco más el tema sobre, digamos, todo ese tiempo que usted pudo compartir con Germán, digamos, porque fueron años intensos de mucho trabajo, pero que se fueron significativos para lo que es la política farmacéutica, para la lucha que ha significado. ¿Qué nos puede decir de esos casi 5 años, no me dice que estuvo con él? Sí, un periodo larguito. Y pues antes de eso también reconocer ese esfuerzo de la federación, ¿cierto? De la Federación Médica y del capítulo Cundinamarca. Muchas gracias, doctor Leonardo, por esta posibilidad. Para mí es muy bueno tener un escenario en el que podamos remembrar y reconocer ese legado de Germán. Entonces, fueron años intensos de trabajo, porque Germán tenía dentro de esas características particulares de su personalidad que fue muy firme y tenía mucha fuerza frente a sus propósitos. Entonces, en el escenario en el que él convoca a propósito de ese tratado de libre comercio y de esas amenazas relacionadas con el acceso a medicamentos, pues fueron años de trabajo, porque pues el logro que él tuvo en relación con modificar lo que era ya un acuerdo después de, 14 rondas de negociación, el llegar a lograr sensibilizar a congresistas en Estados Unidos. Ángela, hay un dato que nos da en ese relato que me parece supremamente importante, que es el hecho de tener personas de esa calidad en la representación a nivel de nuestras relaciones internacionales. Desafortunadamente, nuestro país en eso está muy deficiente. Concuerdo. Hay un aspecto también que alcanzó a tocarlo, pero me gustaría que profundizara un poco más, es esa relación tan cercana que tuvo Germán con la Iglesia Católica. ¿Qué me puede ampliar de esto? Sí, realmente creo que lo que yo entiendo, yo ahí todavía no conocía a Germán, pero lo que entiendo en el momento en el que Germán decide apostarle al escenario de favorecer el acceso a medicamentos, es
su propósito es buscar aliados estratégicos, tal vez que le permitan esa fácil interlocución y de pronto ganar incidencia política en el escenario de salud. Y cuando él empieza esta tarea de buscar esos posibles aliados, pues obviamente considera a una instancia como la Conferencia Episcopal y hace sus acercamientos, tiene unos acercamientos iniciales con la Conferencia Episcopal y logra a partir de esos acercamientos que él sea el vocero de la Conferencia Episcopal ante el escenario de gobierno en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y eso es lo que a él le facilita tener esa proyección internacional, es decir, la posibilidad de que él y otras organizaciones de Colombia tengan la capacidad de incidencia ante el Congreso de Estados Unidos. Luego, siendo representante de la Conferencia Episcopal, creo que Germán tiene también dentro de su propósito que Misión Salud sea una organización que convoque también estos aliados estratégicos. Y allí entonces, reconociendo este escenario de la Iglesia Católica, pues empieza a tener contacto con diferentes instancias, una de ellas los jesuitas, y con esa instancia jesuita reconoce lo bueno que sería tener como socio fundador o una organización específica como el CINEP. Y el CINEP es clave para Germán porque él luego nos lo comentaba cuando hablábamos de esos propósitos fundacionales y es esa intención social, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito que Germán busca cuando él dice hay que favorecer el acceso a medicamentos? Él tiene clarísimo que el acceso a medicamentos, más allá de que tiene que ver con la salud, representa un derecho humano, ¿cierto? Y es lo que después vemos representado ya a nivel global y es el reconocer a la salud como derecho humano fundamental. Y en eso Germán, digamos que aporta también a esa progresividad que se da de cómo entendemos la salud. Y no es menor que con estas alianzas de la Iglesia Católica, Germán logra ser tan vocero que representa a la Iglesia no solamente en instancias nacionales. Entonces, Germán empieza a tener contacto con CELAM, que es la instancia regional de la Iglesia Católica, y a propósito de ese contacto con la Iglesia Católica ya en instancias regionales, él llega a tener un trabajo conjunto ya como Misión Salud con Cáritas Internacional. Y en esta alianza que él logra establecer ya en un nivel casi que global, él hace aportes al Vaticano en un momento en el que el Papa solicita que todas las instancias regionales, mediante Cáritas Internacional, le brinden a él insumos para hacer una declaración desde el Vaticano en términos de reconocer cuáles son esas grandes problemáticas en salud en conexión con los derechos humanos. Entonces, fue sin duda una alianza súper estratégica. Creo que eso nos llevó a mantener siempre y sobre todo, pues Germán lo tenía clarísimo, esos vínculos. Cuando vuelvo a estar en contacto con Germán, yo estaba fuera del país y es Germán quien busca otra vez la posibilidad de tener aquellas personas que puedan reconocer si Misión Salud se pudiera proyectar más allá de que él estuviera o no como director. Y pues estando yo en Brasil, tenemos la posibilidad de hacer algunas reuniones virtuales y me comprometo con Germán vuelvo a Colombia y miramos si es posible. Yo no lo sé porque yo además hace años no estaba acá en el país, no tenía como referentes de las instancias de gremios, de sociedad civil. Y él pues me dice, Ángela, me das una tranquilidad enorme, yo estoy seguro que vamos a lograrlo. Y bueno, pues infortunadamente antes de que desarrolláramos eso que habíamos acordado, pues tenemos pues la desafortunada novedad de que Germán se nos va. Y para mí pues es como desafiante ese momento porque era un acuerdo con Germán, no mucho con la junta directiva de la fundación. Sin embargo,
es encontrar todavía la fuerza de Germán, es el legado y es la junta directiva, todos los que han apostado a que Misión Salud se mantenga, tenían clarísimo que esa era la apuesta de Germán y que yo iba a ser seguramente la directora general. Así que por unanimidad yo los invité a que se discutiera, que evaluáramos, pero fue muy fácil, por unanimidad pues se decidió que yo asumía la dirección y tengo una sensación de mucha tranquilidad en términos de que esa fuerza que Germán fue en vida, pues nos acompaña todavía. Casi como lo era la altura física de Germán, que sí. Es bien imponente, ¿cierto? Ese compromiso lo desarrollamos con todos esos valores que él tenía en su vida. Y dan toda la pista para que Misión Salud hoy se mantenga y se mantiene en excelentes manos y con todas las firmes alianzas que él consolidó, como la de la Iglesia. Debo decir que la Iglesia hoy, un representante de la Conferencia Episcopal, hace parte aún de la Junta Directiva. Entonces, para nosotros, para todos los que hemos estado en esa tarea de mantener a Misión Salud, tenemos pues esa tranquilidad y además esa fuerza de saber que ese empeño se va a seguir proyectando por muchas vías. Muchas gracias, Ángela, por haber participado en este programa. Gracias, doctor Leonardo, por esa posibilidad. Voy con el doctor César Moreno Romero. En la actualidad es el director general de Misión Salud. Es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología y candidato a doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Misión Salud es el vivo legado del doctor Germán Holguín Zamorano. Desde su dirección, ¿qué nos puede señalar de ese compromiso social y profesional como organización y su desempeño a nivel global? Muchas gracias primero, doctor Leonardo, por la invitación al Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Nuestros agradecimientos y a todo el equipo técnico del programa. Como usted dice, doctor Leonardo, Misión Salud forma parte del extenso legado del doctor Germán Holguín Zamorano en salud, ¿cierto? Pero claro, ese legado implica educación, implica el desarrollo nacional a través de fortalezas en el empresariado tanto público como privado. El doctor Germán Holguín, él fue abogado, fue economista y también magíster en administración. Y desde su idoneidad, incluso fue directivo de Ecopetrol y también fue un líder empresarial del sector de la construcción. También estuvo comprometido con la educación superior de Colombia, tanto así que fue cofundador y directivo por muchos años de la Universidad ICESI, que hoy día es imprescindible para Colombia. Entonces, sí, como usted dice, el legado del doctor Germán Holguín es extenso y en salud se concentra en Misión Salud. Y la fundación continúa cumpliendo con 3 objetivos fundamentales que idearon o que marcaron el enfoque del doctor Germán Holguín hace 21 años. El primero es propiciar la construcción de confianzas intersectoriales para que se fortalezcan las capacidades farmacéuticas nacionales y así el país avance en autonomía sanitaria. De esa forma, siendo más autónomos en Colombia, en el ámbito farmacéutico, se puede cumplir mejor con el derecho fundamental a la salud, porque así el país puede ser menos vulnerable ante eventos como la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 o ante interrupciones o alteraciones de la cadena global de abastecimiento en salud como lo estamos viendo en estos momentos y se prevé que se van a seguir dando esos problemas logísticos, etc. Entonces, ese compromiso con propiciar autonomía sanitaria es el que en el que aporta Misión Salud. Y también no solamente ese acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, sino que ya cuando esas tecnologías están próximas al paciente, con las mediaciones de profesionales de la salud, haya un uso adecuado de esas tecnologías para que el riesgo asociado al uso de las tecnologías sea
el óptimo para protección de los pacientes. Y el tercer objetivo está relacionado con la comunicación de nuevo conocimiento e incluso investigación científica sobre qué ocurre con las barreras, con lo que bloquea acceso a tecnologías sanitarias a los pacientes. Y eso afecta resultados en salud. Entonces, sobre esas 3 líneas, nos ha respaldado el Consejo de Fundadores, la Junta Directiva, para mantener esfuerzos y profundizarlos. E incluso lograr unos saltos cualitativos allí. Permítame, doctor Leonardo, insistir en el respaldo y la orientación, sobre todo en el Consejo de Fundadores, para mantener estos esfuerzos en Misión Salud. Monseñor Fabián Marulanda y los doctores María Inelda Moreno, también José Luis Reyes y el doctor Sergio Izazavilla, para buscar no solamente que se mantengan estos esfuerzos, sino que demos un salto cualitativo. Y específicamente en cuanto a investigación científica, vamos avanzando y es momento de recordar también al doctor Joan Rovira Forns. Él cumplió su ciclo vital en julio de 2022 y fue un gran aliado del doctor Germán Holguín Zamorano. El doctor Joan fue profesor emérito de la Universidad de Barcelona y un investigador científico de primer nivel mundial en economía de la salud. Y allí él, durante cerca de 15 años, apoyó al doctor Germán Holguín para el desarrollo de modelos matemáticos que puedan dimensionar el impacto grave que tienen ciertos derechos de propiedad intelectual al acceso a medicamentos. Y con alcance y en contribución global, seguimos avanzando con refinar estos modelos y generar nuevo conocimiento sobre este tipo de impactos y estrategias para mejorar o afinar estrategias para el acceso a medicamentos. En este momento, un gran aliado académico del profesor Joan, Miguel Cortés Gamba, continúa trabajando con nosotros en esta área y es oportunidad para mencionar el equipo de Misión Salud. El subdirector es Manuel Machado, él es químico farmacéutico, magíster en farmacología y doctor en ciencias farmacéuticas. También conforma el equipo de Misión Salud Juan Camilo Gutiérrez, él es químico farmacéutico, economista de la salud, también es epidemiólogo y doctorando en salud pública. Viviana Biafara en el área de gestión y Sebastián Gutiérrez en el área de comunicación de la ciencia y la salud. Este equipo, debo reconocerlo, doctor Leonardo, ha sido estructurado por nuestra anterior directora general, que es la doctora Ángela Costa, quien también estructuró el plan estratégico que está en vigencia y cubre estos 3 ejes de acción. Y no solamente este equipo de trabajo es responsable de avanzar con estos 3 objetivos, estamos ya con varios artículos científicos en proceso de sometimiento a revistas de alto impacto Q1 para, a través de ese nuevo conocimiento, de demostrar situaciones de bloqueo al acceso a medicamentos en el mundo, causar repercusión en instancias multilaterales e instancias como la Asamblea Mundial de la Salud. Es lo que estamos previendo ya como un salto cualitativo. Y además de esta agenda robusta que está en curso, también Misión Salud tiene a cargo la coordinación del Comité Nacional de Veeduría y Cooperación en Salud, que está conformado por la Conferencia Episcopal de Colombia, la Federación Médica Colombiana, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación IFARMA. Importante resaltar la cercanía en estos 21 años de la Fundación IFARMA con Misión Salud. Y en ella la cercanía del doctor Francisco Rossi, su asesor senior, y también del equipo coordinado actualmente por la doctora Juliana López. Y también el doctor Germán Holguín creó hacia 2006 la red LAC Global. Se mantiene vigorosa con organizaciones de Europa y de todas las Américas, propiciando el acceso a medicamentos con énfasis en el sur global, pero con alcance en la familia humana. Y finalmente, permítame resaltar la frase de familia humana que está contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y además
que tiene un gran significado para el ámbito católico que guía las convicciones y las acciones de Misión Salud. Muchas gracias. Estoy con el doctor José Luis Reyes Villamizar, abogado, con maestría en Administración y Negocios Internacionales, con 25 años de experiencia, tanto en el área académica como en el ejercicio profesional, en temas internacionales relacionados con propiedad intelectual. Desde su campo jurídico y la relación que mantuvo con el doctor Germán Holguín Zamorano, ¿qué nos puede resaltar de esos debates y acciones legales que emprendió y que llevaron a la construcción de normas y disposiciones en beneficios a alcanzar el derecho fundamental a la salud? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Con Germán trabajamos muchísimos años. Comenzamos en el año de 1998. Estaba en proceso de reforma a la decisión 344 de 1993, que terminó siendo la decisión 486 de 2000. Y ahí tuvimos un trabajo muy extenso. Ahí no solo nos conocimos, sino que hicimos una gestión que fue muy exitosa para evitar que el patentamiento, por ejemplo, de los segundos usos, la eliminación de las licencias obligatorias, la prohibición de las importaciones paralelas y de alguna manera el fortalecimiento indiscriminado de las patentes farmacéuticas se convirtiera en una realidad. Y ese trabajo fue complementado posteriormente en las posteriores negociaciones de tratados internacionales, en los TLCs con los Estados Unidos y la Unión Europea. Y fueron particularmente álgidas las negociaciones y muy efectiva la participación de la sociedad civil, comandada en muy buena medida por Germán, con el apoyo legal en muy buena medida, gracias a Dios y a la confianza de Germán, de quien les está hablando. Fueron, además de estas actividades de carácter normativo y legislativo, con una influencia significativa en los distintos ámbitos de la sociedad civil y de los gobiernos, no solo de Colombia, sino de otras latitudes. Ese trabajo fue complementado con una actividad muy, muy concreta con compañías farmacéuticas y con la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, evitando mediante oposiciones que mi firma todavía realiza, oposiciones a las patentes farmacéuticas que no tenían los merecimientos para tener el reconocimiento por parte de la autoridad de patentes. Entonces, esa actividad de presencia en todas las negociaciones y el trabajo de activismo muy, muy fuerte ante los gobiernos y ante las distintas entidades fue complementado con actividades muy concretas, evitando que se concedieran patentes farmacéuticas que no cumplían con los requerimientos de novedad o nivel inventivo, y fuimos y seguimos siendo muy exitosos en evitar este tipo de concesiones que no cumplen los requisitos establecidos por las normas nacionales y subregionales andinas. Con la publicación del libro La guerra contra los medicamentos genéricos, un crimen silencioso, en el 2014, el doctor Germán Holguín Zamorano fue invitado a la Academia Nacional de Medicina y la presentación de este libro fue realizada por el doctor José Félix Patiño. Aquí unos apartes de este evento realizado el 1 de octubre del 2015. La industria farmacéutica ha evolucionado en una forma gigantesca de lo que fue el comienzo, lo que se llamaban los hipotecarios, las boticas del siglo XIX, a los gigantes que son hoy día, y es la industria que más márgenes obtiene por encima del sector bancario y el automotriz, y esto es datos de Colombia. Pero miren
los promedios de margen de ganancia de las 5 principales industrias, y esto es de Forbes, y ustedes ven que el margen más alto está en la industria farmacéutica. Aquí se corta porque pues la barra seguiría hasta 42 contra 29 del sector bancario. Esto es en los Estados Unidos, automotriz, es decir, esa es la industria que tiene unas ganancias verdaderamente exorbitantes. Yo recomiendo a todos ustedes, si no los han leído, que miren el libro de Marcia Angel. Ustedes saben que ella fue la editora del New England Journal of Medicine por casi 20 años. Y este es un libro verdaderamente espectacular. Está traducido al español y es del año 2004. Y el que acaba de salir, que es el motivo de la presentación que nos va a hacer el doctor Germán Holguín, su libro que acaba de salir y es el motivo de la presentación acá. En los Estados Unidos, el año pasado, a finales del año, hubo gran preocupación porque los precios de los genéricos venían subiendo. Entonces se dijo, no sea que ahora con los genéricos vuelvan a hacer lo que se hizo con los de marca. Y entonces ya hay una comisión del Senado de los Estados Unidos que está mirando eso, pero hay alzas hasta del 8000%, de manera que eso ya es inconcebible. De manera que con esa breve introducción le doy la palabra al doctor Germán Holguín, a quien todos ustedes conocen, y nos va a presentar su libro, que es verdaderamente espectacular. Muchas gracias, doctor Patiño, por su presentación, que contiene muchos conceptos que vamos a ver repetidos en la mía. Y gracias a todos los asistentes por su presencia en este foro. Lo que yo les voy a presentar es un brevísimo resumen del libro al que ha hecho referencia el doctor Patiño, que realmente es como una síntesis de algo que he aprendido yo durante 15 años de estudiar el tema y además de trabajo de campo. 15 años intensos y que están resumidos en el libro que de por sí, escribir un libro, cuando yo me embarqué en esto no sabía lo duro que es, pero también lo gratificante. El libro se refiere a un problema que es el de la falta de acceso a medicamentos existentes, falta de acceso en los países de medianos y bajos ingresos. Este es uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad en el campo de salud, porque afecta a más de 2.000 millones de personas en el mundo, o sea, a cerca de la tercera parte de la población mundial, y es causa de enfermedad, sufrimiento, discapacidad, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la falta de acceso a medicamentos existentes genera la muerte de 10 millones de personas cada año a nivel mundial. 10 millones de personas cada año es una cifra no registrada por ningún acontecimiento en la historia universal, ni aún por las 2 guerras mundiales, ni aún por la tragedia del Holocausto. 10 millones de víctimas anuales. ¿Cuáles son las causas de este problema? Pues las 2 causas principales son los altos precios de los medicamentos y el bloqueo de los medicamentos competidores, que es lo que yo he llamado la guerra contra los medicamentos genéricos, que es precisamente el título del libro. Ahora, en primer lugar está entonces los altos precios de los medicamentos.
¿Cuál es la razón de los altos precios? Es que son las patentes farmacéuticas que le brindan al productor el privilegio del monopolio temporal. Y esto, el origen de las patentes fue facilitarle al innovador la oportunidad de recuperar lo invertido por él en investigación y desarrollo y obtener una ganancia. El problema es que este privilegio no se ejerce de una manera responsable, sino que los precios se fijan con un criterio eminentemente especulativo. ¿Y qué hacer ante este problema? Pues los países han optado por distintas estrategias para controlar los precios de los medicamentos, como lo hizo el gobierno colombiano en los últimos 2 años, logrando ahorros para el sistema de salud estimados en 1.6 billones de pesos. Sin embargo, hay evidencias de que la estrategia más efectiva para controlar los precios y mejorar el acceso es el estímulo de la competencia genérica, esto es, restringir el monopolio, porque las diferencias de precios entre los medicamentos llamados originales o pioneros y los genéricos es abismal, llegando a casos como hay en el libro citados, donde hay una diferencia de 70 veces el precio, como ocurre, por ejemplo, con la ciprofloxacina, donde el cipro vale en Colombia 70 veces más que la ciprofloxacina genérica de varios productores. En esto, en mi opinión, debería centrarse la política farmacéutica nacional, en el estímulo de la competencia, igualmente la acción del gobierno y la actitud de todos los actores del sistema de salud, comenzando por el cuerpo médico en su tarea delicadísima y noble de la prescripción de medicamentos. Acordarse en el cumplimiento de esa tarea, de esta gran verdad. Y finalmente, la tercera propuesta de la que trata el libro es una cosa bien interesante, es que el bloqueo de los medicamentos genéricos, en la medida que genera enfermedad, sufrimiento, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la muerte de 10 millones de personas al año sea calificado como crimen de lesa humanidad. Este es un tema jurídico complicado. Yo antes de sostener esta tesis me asesoré de juristas muy connotados, preguntándoles si yo estaba loco, y me dijeron, no estás loco, es un tema muy discutible, pero puedes sentar la hipótesis de trabajo de que se trata de un crimen de lesa humanidad. No hay ninguna duda de que es un crimen de lesa humanidad desde un punto de vista simbólico, pero puede haber la duda desde un punto de vista estrictamente jurídico. En mi opinión, cumple todos los requisitos para que una conducta pueda ser calificada como crimen de lesa humanidad. Farmamundi es una ONG con experiencia en promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica. Realizó en el 2013 un documental, El medicamento, un derecho secuestrado, y entrevistó al doctor Germán Holguín Zamorano. ¿Cuál es el problema? Cuando se habla del problema de acceso al medicamento, estamos hablando en qué dimensión tiene ese problema. La OMS acostumbra a decir que 1/3 de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos. 10 millones de niños de menos de 5 años que mueren cada año en el mundo
y que 8 de esos 10 millones de niños, 8 millones de vidas se podrían salvar si hubiera un acceso regular a medicamentos. Entonces estamos hablando de una dimensión gigantesca y de vidas que podrían salvarse. En Colombia el problema del VIH-Sida es muy grave, al igual que en la mayor parte del mundo. La preocupación nuestra ha girado especialmente alrededor del precio de los antirretrovirales. Que es inaccesible para las personas que no están dentro del sistema de salud y difícilmente accesible por parte del sistema de salud en algunos casos, porque son precios sumamente altos, fijados con un criterio especulativo, tratando de sacarle el máximo que aguante el mercado. Un medicamento que es especialmente importante para el manejo de esta enfermedad, que es el Caletra. Y la actitud del resto de la industria multinacional ha sido de expectativa, porque naturalmente, pues me imagino que piensan que si se otorgara esta licencia del Caletra, se abriría la puerta a muchas otras, como ojalá llegara a ocurrir, para bien del pueblo colombiano y para bien de la salud pública. La Universidad Externado de Colombia realizó un homenaje póstumo al doctor Germán Holguín Zamorano, denominado Foro Derecho a la Salud y Soberanía Farmacéutica. El doctor Gustavo Galeón Giraldo, quien fue embajador en Colombia ante la ONU, expresó lo siguiente. Y permítanme decirles que tuve el honor de conocer a Germán Holguín con motivo de su valioso empeño de promover ante los órganos internacionales de derechos humanos iniciativas orientadas a hacer visible el problema del bloqueo de los medicamentos genéricos en el mundo en desarrollo, que anualmente deja un saldo de enfermedad, sufrimiento, discapacidad y la muerte de millones de seres humanos. Así lo escribió de su puño y letra él en la dedicatoria de su libro La guerra contra los medicamentos genéricos, un crimen silencioso, que me obsequió en septiembre de 2014. En desarrollo de la entrañable amistad que surgió entre nosotros, lo puse en contacto con el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Dainius Piuras, y participó en nombre de la Comisión Colombiana de Juristas en el Foro Social de Naciones Unidas que se organizó en Ginebra del 18 al 20 de febrero de 2015 en torno al acceso a los medicamentos. Allí propuso Germán, entre otras cosas, que se consideraran como delito de lesa humanidad las iniciativas orientadas a impedir la fabricación de productos farmacéuticos genéricos de bajo coste, lo cual causa, según la Organización Mundial de la Salud, la muerte de más de 10 millones de personas cada año en el mundo. También estuvimos juntos en la preparación, desarrollo y seguimiento de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada el 6 de diciembre de 2016 en Panamá, donde también estuvo el doctor Francisco Rossi, sobre derecho a la salud y falta de medicamentos en las Américas. Gracias a sus relaciones como director de Misión Salud y como coordinador de la Alianza Latinoamericana y el Caribe Global por el Acceso a Medicamentos, logró Germán vincular a la audiencia a 26 organizaciones de diversos países, como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Perú, así como a coaliciones internacionales latinoamericanas y del Caribe, y a la Iglesia Católica, además de Misión Salud y la Comisión Colombiana de Juristas. Allí, en nombre de todas estas organizaciones, Germán Holguín hizo 4 propuestas ante la Comisión Interamericana
entre ellas la de considerar el bloqueo contra los medicamentos genéricos como un crimen de lesa humanidad. Muchas veces hablamos sobre ese tema con él y con Andrea Carolina Reyes, su mano derecha en Misión Salud, quien siempre lo acompañó con un notable profesionalismo y con un compromiso profundo con todos estos temas. Tratamos de hacerle ver que más allá de la discusión jurídica acerca de la pertinencia de calificar como crimen de lesa humanidad la obstrucción del acceso a medicamentos por parte de las grandes farmacéuticas, conforme al Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, acerca de lo cual dejó consignadas unas reflexiones muy ponderadas en su libro. Dicho organismo no estaría actualmente muy inclinado a involucrarse en el juzgamiento de crímenes de derecho internacional que no se hayan producido en el contexto de un conflicto armado, pues fue creado para tipificar y juzgar las conductas previstas en el derecho internacional humanitario como infracciones cometidas en la guerra. Puede que ese día llegue y que más adelante tengamos frente a la Corte Penal Internacional a responsables de crímenes de lesa humanidad en contextos distintos de los escenarios de guerra, gracias posiblemente a la tosuda convicción y a la tenacidad que Germán tenía en esta materia. Como síntesis de su quehacer y de su pensamiento, quiero leer el siguiente párrafo del libro La guerra contra los medicamentos genéricos. En su página 316, dice, comillas, nosotros, como sociedad civil, no estamos obligados a ganar esta batalla. Estamos obligados a librarla, pero hay que ganarla por los pobres del mundo. Al evaluar el recorrido de la trayectoria del doctor Germán Holguín Zamorano, se aprecia cómo redireccionó sus logros individuales hacia una escala de logros colectivos de los grupos humanos, que son los que permiten innovar y repercutir profundamente en las transformaciones de la vida social de un país. Por eso, el doctor Germán Holguín Zamorano es un héroe de la salud. Lamentablemente, en Latinoamérica solo Brasil y Ecuador han otorgado licencias obligatorias, logrando reducir los precios de los medicamentos involucrados hasta en un 72%. Los demás países no lo han intentado o no lo han logrado debido a las presiones de multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos. A continuación, o mejor, en las últimas intervenciones se habló de algunos casos. En este momento se está dando uno muy doloroso en Guatemala, donde la sociedad civil presentó la solicitud de licencia obligatoria del antirretroviral Lopinavir Ritonavir en septiembre pasado, sin que hasta ahora se haya producido respuesta positiva de ese gobierno. La salud de los pueblos de América requiere el respaldo de esta honorable comisión para la utilización de estos instrumentos legales. Y última propuesta, promover la calificación jurídica del bloqueo a los medicamentos genéricos con precios asequibles como un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que el bloqueo genera enfermedad y muerte. Como lo mencionó el padre Hernández, hemos sentado la hipótesis de trabajo de que las conductas generadoras del mismo constituyen un crimen de lesa humanidad. En nuestra opinión, tales conductas cumplen los 4 requisitos esenciales de los crímenes de lesa humanidad. El día que se siente en el banquillo de los acusados a los autores de tales conductas y sus cómplices, ese día será el principio del fin del bloqueo para beneficio de la humanidad.